Buenas, estudiantes de cálculo. Aquí le voy a enviar lo que le había prometido con relación al video, con la parte práctica, porque ustedes tienen que ser conscientes que yo le envié toda la parte teórica para que ustedes vayan investigando y vayan practicando. Entonces yo voy a trabajar con la parte práctica de su trabajo, que vale 25 puntos. En el primer tema tenemos hallar la derivada exponencial. Sabemos que una potenciación como esta, que tiene una variable como exponente, se llama exponencial. Entonces, si yo tengo una función, aquí esa función y es función exponencial, donde la base es de la natural, o sea, del sistema de logaritmos naturales. ¿Cómo se encuentra la derivada de una función exponencial? Ya le dije que era igual a la función por la derivada del exponente. Entonces, y' sería igual a e a la 2x por la derivada de 2x, que es 2. Y eso es lo mismo que 2 por e a la 2x. Si tengo otra función exponencial como esta, entonces, ¿a qué es igual la derivada de f' de x? Bueno, ya yo le había dicho que eso es igual a e a la u por la derivada de u. Entonces, en este caso, f' de x sería igual a e a la u, que en este caso es e a la 3x más 2, por la derivada de esa función, que es 3. Y eso es lo mismo que diga 1 por 3, 3 por e a la 3x más 2. Otro tema, que es la integral de e a la u por derivada de u. O sea, le doy la derivada para encontrar la función original. Y eso es igual a e a la u más c. Entonces, si yo digo integral de e a la 5x por 5 por d de x, aquí vemos que la derivada exponencial tiene como exponente a 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5. Lo que quiere decir que la función o la derivada está completa. E a la u por la derivada de u está completa. E a la u por derivada de u, que es 5. Entonces, como ya está completa, le di en el material que eso es igual a e a la u, que es 5x más c. Otro ejemplo le doy. Tengo la integral de e elevado a la x a la menos 4 por d de x. Pero ustedes ven ahí que ahí falta la derivada. No tiene la derivada de u. Por ejemplo, miren otro ejemplo aquí, para que puedan ver ahorita. Yo tengo otro ejemplo, que es e a la x a la 4 por 4x a la 3 por d de x. Mírenlo ahí.
e a la x a la 4. ¿Tiene su derivada? Sí. Mira, la derivada de esto es 4x a la 3 por d de x. Entonces, como está completa, esto sería igual a e a la u, o sea, e a la x a la 4 más c. Pero si yo le doy un tercer ejemplo, como este, ¿qué hace falta ahí? La derivada de u, que es 5. Entonces, ¿qué hacemos? Lo completamos y eso sería igual a e a la 5x por 5, que es la derivada, por d de x. Pero como yo multipliqué por 5, a la vez divido entre 5. Y ya completa, la integral va a ser e a la 5x entre 5 más c. O sea que si no está completa, hay que completar. Otro tema que aparece en la práctica es la integral aplicando la propiedad general de una potenciación o de una potencia. Y le di un ejemplo como este. Un ejemplo como este le di. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí hay dos factores. Entonces, hay uno de los factores que es la derivada. Bueno, la derivada de este sería 4x a la 3, porque la derivada de 2 es 0. Entonces, esos dos factores, hay uno que tiene su derivada y el otro, entonces, le dije en el material que simplemente lo que hay que cumplir diciendo que se le suma 1 al otro factor y a la vez se divide por ese mismo. Y eso es la integral de la propiedad general de la potenciación. Entonces, si tengo otro ejemplo como este, ahí hay uno de los factores que es derivada. Bueno, la derivada de 4x, ¿cuál es? 4. Entonces, como esta es la derivada, yo tomo el factor que no es derivada. En este caso sería igual la integral a ese factor 4x más 6, que le voy a sumar 1, entonces sería 2, y a la vez divido entre 2 más c. Entonces, en términos generales, le dije que cuando tenemos estos dos factores, f' de x por g de x elevado a n, si esa es la derivada, entonces ese factor, este factor que está aquí, sería g de x, que yo le voy a sumar 1 y a la vez divido entre n más 1. Y ahí la propiedad general de la integral de la potencia de una función. Otro tema que le dimos fue la integral definida. Si yo tengo una expresión como esta,
tengo una expresión como esta y le digo encontrar la derivada, la integral definida. Bueno, nosotros hemos visto que la integral de 4x a la 3 por d de x, ¿qué hacíamos? 4x a la 3, a 3 le sumábamos 1, sería 4 sobre 4, pero que se le agregaba una c, que es la constante de integración. Y eso daría x a la 4 más c. Esa sería la integral o la función original. Esa c nos dice que la integral va a dar una familia de funciones, porque esa c puede ser un valor cualquiera y por lo tanto la integral es indefinida. Pero en este caso la integral es definida y vamos a ver que esto no va a dar una familia de integrales o de funciones, sino un valor. Eso se va a representar de manera general de la siguiente manera. Donde esto se llama límite y ese también. Ese es el límite inferior y límite superior de la integración. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo tengo una función como esta, y le digo evaluar esa función de esta manera, f de 2, o sea, sustituir a x por 2 y realizar las operaciones. Esto sería 4 por lo que vale x, que es 2 al cuadrado, más 3 por lo que vale x, que es 2, y esto va a ser 4 por 4, 16, más 3 por 2, 6, que es igual a 22. Es decir, que esa función f de x, que es todo esto, evaluada en f de 2, es igual a 22. Entonces, para determinar la integral definida, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar la función, que es la función original, f de b del límite superior, menos la función original del límite inferior. Y eso sería evaluado naturalmente desde A hasta B. Entonces, ¿qué hacer en su práctica? ¿Cómo hacerlo? Yo tengo aquí, le digo un ejemplo, allá la integral definida. Le doy esto. Le doy esa derivada para encontrar la integral definida. Entonces, yo busco la integral de 4x a la 3. En este caso sería 4x a la 4 sobre 4, pero no le pongo c porque esto es un valor. Entonces eso sería igual a x a la 4. Entonces, ahora, ¿qué yo hago? Que evalúo ese resultado con relación a los límites superior e inferior. ¿De qué manera? Hago esto, f de 3 menos f de 1. Esto es, tengo a x a la 4 que voy a evaluar desde 1 a 3. Esto equivale a decir que yo voy a sustituir a x por 3. Sería 3 a la 4
y le voy a restar sustituyendo a x por el límite inferior, que sería 1 a la 4. Eso sería igual, 3 a la 4 es 81, menos 1 a la 4 que es 1, y el resultado es 80. Otro ejemplo que le tengo en su práctica es que si tengo la integral definida que va desde 2 hasta 4 de 2x más 5 encontramos la integral de esto, que es 2x a la 2 sobre 2 más 5x. Esa es la integral de esto. Y eso lo vamos a evaluar desde 2 hasta 4. Entonces, ¿qué hacer ahí? Sustituir ese resultado por 4. Tomando en cuenta que eso se le va, y esto sería 4 al cuadrado más 5 por 4, y a todo eso le voy a restar, sustituir esa expresión por 2, o sea, toda la integral. En este caso sería 2 al cuadrado más 5 por 2, que es 10. Y esto sería 16 más 20, que le voy a restar 4 más 10, que es 14. Y esto sería 36 menos 14, sería igual a 22. Miren otro ejemplo. Yo tengo aquí la integral definida de esa derivada. Bueno, les dije que hay que buscar la integral. La integral, ustedes saben que es 6x a la 2 sobre 2, que eso es igual a 3x a la 2. Entonces, vamos a evaluar esa función o ese resultado desde menos 1 a 2. Límite superior, lo sustituyo aquí. Tengo 3x a la 2, que lo voy a evaluar desde menos 1 a 2. ¿De qué manera? Sustituyendo a x por el límite superior, que sería 3 por 2 al cuadrado. Y a eso le voy a restar la evaluación o el valor del límite con el límite inferior. Sería 3 por menos 1 al cuadrado, y esto me daría igual, eso es 4 por 3, 12, que voy a restarle 3 menos 1 al cuadrado es 1, porque menos 1 por menos 1 da 1. Entonces eso daría 3 más 1, y eso sería igual a 12 menos 4, pero esto es igual a 12 menos por más da menos 4, que eso es igual a 8.